Bueno, pues llega el momento de presentaros a Lluís Montoliu, que es investigador del CSIC y del CIBERER. Vale, CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CIBERER, Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III. Tómala. Es que es imposible aprenderse las siglas, las tengo que leer. CIBERER. Bueno, Lluís lleva ya un tiempo inmerso en una revolución tecnológica maravillosa, que es la herramienta CRISPR, que a mí siempre me suena a cereales. Es que es verdad, me voy a tomar unos choco CRISPR. Que es, como sabéis y habréis oído hablar, es una herramienta de edición genética, nos comentó María ahora alguna cosilla también, que permite la modificación genética a voluntad de cualquier gen de cualquier organismo, humanos incluidos. O sea, es el Photoshop de la genética, ¿no? Algo así. Bueno, pues para hablarnos de los secretos de CRISPR y sus implicaciones, con todos vosotros, Lluís Montoliu. Boas tardes, a Coruña. Yo estoy seguro que hoy todos hemos hecho alguna vez esto que os voy a contar ahora. Seguro que todos hemos escrito algún texto en nuestros teléfonos, en nuestros ordenadores, en nuestras tabletas, Twitter, Facebook, quizá algún SMS, aunque no sé si alguno sigue usando esta tecnología. Pero, por ejemplo, utilizamos un texto y claro, cometemos errores porque de repente pues, se nos cuela algún error y entonces pues, lo que tenemos que hacer es localizar este error, cortarlo, porque evidentemente esto es algo que se tiene que cambiar, y localizar cuál es la letra que tenemos que poner en su lugar. Por ejemplo, en este caso tenemos que pegar una letra, que en este caso es la U, para restaurar así la frase. Y esto lo estamos haciendo continuamente de una forma inconsciente. Bueno, menos en el WhatsApp. En el WhatsApp ahí vale todo. Ahí ponemos acentos circunflejos, W, H intercaladas y ahí lo colamos todo. ¿Os imagináis lo que sería si fuera posible hacer esta misma edición de textos con nuestro ADN? Si pudiéramos cambiar alguna de las letras, alguno de los 3.000 millones de letras que tenemos, alguno de los 20.000 genes que tenemos distribuidos en estos 23 cromosomas, sería fantástico. No nos los tenemos que imaginar porque gracias a investigadores, en particular gracias a este investigador español, microbiólogo de la Universidad de Alicante, Francisco Juan Martínez Mojica, ahora podemos hacerlo. ¿Y qué puede haber hecho Francis Mojica que desde hace aproximadamente unos 5 años suene como candidato a el próximo Nobel de Medicina? Porque claro, de Nobeles de Medicina andamos sobrados en España, ¿no? ¿Cuántos tenemos? A ver, entre todos, 20, 22, 30, a ver, tenemos 2. 1906, Santiago Ramón y Cajal, por descubrirnos que el tejido nervioso está formado por células individuales, neuronas. 1959, 53 años después, Severo Ochoa Albornoz, para estudiar una de las proteínas que replican los ácidos nucleicos. Y ya está, se acabó. ¿Qué puede haber hecho Francis que haga que un investigador ahí en una tierra donde se va a tomar el sol, a tocar la guitarra, a beber sangría, qué puede haber hecho para que esté en boca de todo el mundo? Bueno, os voy a contar una historia que empieza hace 26 años y empieza aquí, en las salinas de Santa Pola. Cualquiera que haya visitado unas salinas se habrá dado cuenta, estas también, que el agua tiene un colorcito rosadito. Este colorcito se lo dan unos microorganismos que habitan en ellas, porque en general las bacterias no les gusta la sal. Por eso echamos mano de la sal para conservar el bacalao fuera de la nevera. Bacalao salado, las mojamas, hay multitud de alimentos que impedimos que se pudran, que se echen a perder con sal, porque las bacterias no crecen en la sal en general, excepto algunas, como estas, que son arqueas, son parecidas a las bacterias, es otro microorganismo que les encanta la sal. Bueno, por aquel entonces Francis y su equipo, y estaba haciendo la tesis, se intentó entender cómo podía ser
que estas arqueas vivieran en este contenido de sal tan elevado. ¿Qué se hacía en los 90? Yo lo sé bien, somos coetáneos con Francis. En los 90 lo que hacíamos era secuenciar todo lo que se movía. En aquel momento habíamos descubierto las técnicas de secuenciación de ADN y entonces se secuenció. Y entonces Francis, pues al secuenciar el ADN de estas arqueas, se percató de que tenía unos patrones repetitivos, ¿no? Y claro, los investigadores, cuando vemos patrones, nos encantan los patrones. Porque cuando vemos un patrón tiene que haber algo, tiene que haber algún sistema biológico que esté manteniendo este patrón, ¿no? Porque si no, por azar, pues esto acabaría difuminándose y acabaría desapareciendo. Él se percató que estos rombos que están pautados y están separados por secuencias diversas, pues bueno, eran relativamente curiosos. No fue el primero en darse cuenta, otros japoneses y holandeses lo habían visto antes, pero fue el primero en darse cuenta de que esto era relevante, porque él lo había encontrado en arqueas y otros lo habían encontrado en gram negativos y gram positivos. Todo esto son microorganismos, pero para entendernos, los gram positivos están aquí, evolutivamente, los gram negativos están aquí y las arqueas están aquí. Con lo cual, algo que estaba tanto en organismos tan evolutivamente diversos tenía que ser relevante. Durante un tiempo, pues los microbiólogos andaron preocupados y cada uno nos encanta también ponerle nombres a las cosas, ¿no? Y cada uno de los microbiólogos le ponía un nombre distinto, hasta que a él se le ocurrió este nombre, los CRISPRs, el CRISPR. El CRISPR es un acrónimo que traducido del inglés es repeticiones cortas palindrómicas, que se lee igual del derecho al revés, como la palabra radar, agrupadas irregularmente espaciadas. Entonces, fijaros que esta palabra que está en boca de todo el mundo y que todo el mundo la está usando es una palabra que se inventó en Alicante. Lo siguiente que ocurrió es que la gente estaba enfrascada y estaba como obnubilada, estaba sorprendida con este número de repeticiones, pero a veces, acordaros de esta parábola que dice, cuando el dedo apunta a la luna, lo relevante, por supuesto, es la luna, no el dedo. Dicen que el necio mira al dedo y el sabio mira a la luna, ¿no? Entonces, fijaros que Francis se dio cuenta de que lo relevante debía estar entre esas repeticiones. Y fijaros lo que descubrió, ese momento eureka que tuvo en el 2003, se dio cuenta de que efectivamente eran fragmentos del genoma de virus que infectaban a bacterias. Y además, cuando esto ocurría, las bacterias eran resistentes a esos virus, con lo cual, blanco y en botella, él había encontrado un sistema inmunitario, un sistema de defensa de las bacterias, ¿no? Que tendemos a desdeñar, pero que en este caso genéticamente son más importantes que nuestro sistema inmune. Nosotros, si no queremos infectarnos con el virus del sarampión, nos vacunamos. Y la vacuna esta hace que desarrollemos anticuerpos y el virus pues no logra establecerse. Pero esta resistencia no logramos pasársela a nuestros hijos. Nuestros hijos, si queremos que no sean infectados por el virus del sarampión, como os decía Lucía Galán esta mañana, tenemos que vacunarlos. Mirar que las bacterias, en este caso, son más listas que nosotros, porque una vez aprenden a defenderse de un virus, me he quedado con tu cara, le he cogido un fragmento al virus, lo incorporan en su genoma y se lo pasan a su hija, a su nieta, etc. Con lo cual tienen un carro de recuerdos de los virus con los cuales han pasado y esto les permite defenderse. Esto es algo que ha ido evolucionando durante literalmente miles de millones de años. Con lo cual no es sorprendente que cuando nosotros hemos dado con una segunda aplicación a estas herramientas que ahora describiré, nos funcionen tan bien. Nosotros apenas acabamos de llegar, nosotros los Homo, los primates, llevamos 1 millón de años nosotros sobre la Tierra. Estas bacterias llevan miles de millones. Fijaros que esto durante 20 años, Francis y colegas después de Francis se dedicaron a descubrir los elementos de este sistema inmune. Y estos elementos son relativamente sencillos. Aquí hay una serie de investigadores, hay muchos más, con lo cual os podéis imaginar que cuando uno quiere premiar estas tecnologías, pues vamos a tener un problema, porque hay mucha gente a la cual hay que agradecer. Lo que pasa es que Francis, yo siempre le digo a Francis, tú no te preocupes, tú eres el número 1, después vienen los demás, con lo cual el problema son 2 más que se tienen que preocupar. Este es el sistema que yo creo que es simple y bello y que es el que nos tiene pues absolutamente el corazón robado a muchos investigadores, ¿no?
Este es el sistema CRISPR-Cas que usan las bacterias para cortar el virus y este es el mismo sistema que hemos sacado fuera de contexto para editar cualquier gen de cualquier organismo. Fijaros, hay una mancha amarilla que es una proteína que corta el ADN, es una nucleasa, pero corta no en cualquier sitio, corta donde está, donde le dice una ARN, que es otro ácido nucleico, que actúa como guía, que le dice dónde tiene que cortar. Fijaros que esto es una tijera programable, lo cual es versatilísimo, porque nosotros podemos utilizar 30 guías y va a cortar en 30 genes. 300 guías sin 300 genes, 20.000 guías y va a cortar en todos y cada uno de los genes, la misma tijera. Claro, lo primero que quiero que nos llevemos para casa hoy es que esto es un instrumento que lo que hace es cortar el ADN. Entonces alguien pensará, pero un momento, esto es una charla de edición genética y me hablas de cortar. ¿Cómo ligamos cortar y editar? Fijaros que una vez cortamos el ADN, la célula tiene que resolver este problema. Es probablemente una de las agresiones más importantes que podemos hacer. Lo primero que puede hacer es una vía, esta vía de la izquierda, que yo la llamo la vía del velcro, de la cremallera, en la cual unas pequeñas púas se unen y a partir de ahí el resto de la cinta se nos va a unir. Aquí lo que intentamos es meter letras y quitar letras al azar hasta que restituimos la continuidad. Pero claro, como hemos metido y hemos sacado letras, pues probablemente el gen va a dejar de funcionar. Ahora, si miramos al revés, nos daremos cuenta que nunca antes, en 40 años que llevamos modificando el ADN, fue tan sencillo inactivar un gen. Lo único que hemos hecho es mandar uno de estos complejos CRISPR-Cas al gen favorito nuestro, luego hemos cogido una silla, nos hemos sentado a esperar a que la célula resuelva este corte y cuando lo resuelve el gen dejará de funcionar. Pero podemos hacer cosas más interesantes, por supuesto. Le podemos dar de comer una secuencia que comparta homologías, secuencias, similaridades a izquierda y a derecha del corte y incorpore una secuencia nueva que no está originalmente y claro que nos permite editar. Y esto nos permite introducir y quitar mutaciones. Pero más allá de las palabras y de los esquemas, yo creo que una película nos va a ayudar a entender. En esta peliculita vamos a ver cómo esta proteína Cas entra en el núcleo. Fijaros que va cargada con esta guía, va a buscar dónde la guía se va a aparear con el ADN. Este es un vídeo del MIT, de Boston. Fijaros que aparea, desplaza la otra cadena del ADN y entonces fijaros que aquí, por un lado, va a empezar a cortar patapum, ha cortado ya una cadena, va a cortar la segunda cadena, se va a separar y ahora la primera vía de reparación es meter y sacar letras al azar hasta que una A queda delante de una T o una G queda delante de una C y ya hemos restaurado la continuidad. Esta es una de las maneras de reparar. La otra de las maneras de reparar es igualmente interesante y sobre todo para terapia génica es esencial, porque podemos estos dos extremos del cromosoma que ahora están así separados y que no saben cómo reunirse, los podemos reunir gracias a esta secuencia de color moradito, me encanta el lila, que va a ir para ahí y fijaros va a enganchar a izquierda y a derecha y fijaros que va a restaurar así esa continuidad. Con lo cual fijaros que lo que podemos hacer con el CRISPR está aquí resumido. Podemos mutar, corregir, editar, eliminar, añadir, marcar, activar o silenciar. Esto es una verdadera revolución en biología. Esto lo podemos aplicar en muchos campos. Nosotros lo aplicamos en este campo. Este es el campo de las enfermedades raras. Las enfermedades que afectan a muy poca gente. Sabéis que afectan a menos de cada una de 2.000 personas, pero también sabéis que conocemos muchas de ellas, tantas como más de 6.000. Y cuando combinamos ambos números, nos sale un número que no tiene nada de raro. En un país como el nuestro, de más de 46 millones de habitantes, nos salen más de 3 millones de afectados. Es un 6,5% de la población. Esto durante muchos años se ignoró y fijaros que estábamos cometiendo una injusticia porque había un montón de pacientes que estaban como abandonados por el Sistema Nacional de Salud. Traslademos estos números a Coruña, ¿no? En Coruña me dice el ayuntamiento que hay como 244.000 habitantes. Esto quiere decir que un 6,5% quiere decir que alrededor de 16.000 personas, nada menos 16.000 personas, pueden estar afectadas por alguna enfermedad rara. Y si queréis recordar un número que no os vais a olvidar nunca ya, es 1 de cada 15 personas con las cuales os vayáis a cruzar por la calle puede estar afectada por una enfermedad rara. Yo trabajo en esta
condición genética, que no enfermedad, poco frecuente desde hace más de 25 años, se llama albinismo, y acordaros que en el albinismo lo que se ve no es lo evidente, lo que vemos es una persona con falta de pigmentación. Estas son personas que lo que tienen es una severa discapacidad visual, carecen de fobia, tienen falta de conectividad entre la retina y el cerebro, no ven en 3 dimensiones, tienen un componente neurológico que hace que los ojos estén constantemente moviéndose el nistagmo, y esto lo hemos venido estudiando durante muchos años utilizando modelos animales, ratones en los cuales podemos reproducir pues todos estos síntomas del albinismo. Y alguien dirá, y ya habéis visto en charlas anteriores, que los ratones se usan en biomedicina, se usan para modelos animales. Y alguien preguntará, bueno, los ratones y nosotros no nos parecemos demasiado, ¿no? En fin, pelo, bueno, algunos tenemos más barba que otros, pero la cola en principio, estas cosas, ¿no? Pero fijaros que en biología siempre, o casi siempre, las apariencias engañan, ¿no? Claro, si nos comparamos cuando estamos desarrollándose a nivel embrionario, un embrión humano y el de ratón, fijaros lo parecidos que son. Evidentemente el de ratón lo delata la colita, pero si nos eliminamos mentalmente la colita, veremos que todo lo demás es muy similar. Durante un montón de años hemos podido utilizar el ratón porque tiene tantos genes casi como nosotros, prácticamente todos los genes están presentes en el ratón, lo único que están presentes en 20 pares de cromosomas, pero tienen prácticamente la misma longitud. Y durante estos casi 40 años, desde principios de los 80, hemos aplicado unas tecnologías que, como no conocíamos ninguna más, nos parecían exquisitas, estupendas, y nos permitían hacer cosas como esta, ¿no? Estos ratones verdes, ¿no? ¿Alguien ha visto un ratón verde? Pues no, en general no, pero estos son ratones fluorescentes porque han incorporado un gen de una medusa que florece al iluminarlo con ultravioleta. Todas sus células son verdes, con lo cual se puede utilizar en medicina regenerativa, con lo cual estas células, por ejemplo, en un trasplante de médula ósea, cuando los ponemos en un ratón no verde, vemos cómo se va colonizando, cómo va llegando pues, el sistema hematopoyético, ¿no? Claro, durante muchos años hemos podido hacer pues, un montón de modificaciones, pero no podíamos hacerlo todo. En particular, lo que no podíamos hacer es lo que ahora podemos hacer con CRISPR, que hemos venido a llamar nosotros ratones Avatar, como la película de ciencia ficción de James Cameron, en la cual aparecen estos seres azules que están conectados de alguna manera con cada uno de los seres humanos. Yo utilizo esta metáfora porque lo que hago es pensar, fijaros, yo diagnostico un paciente con una enfermedad rara, sé qué gen y qué mutación tiene afectada, y luego voy a trasladar al modelo animal no cualquier mutación, sino exactamente esa misma mutación, con lo cual el ratón resultante es un ratón que es el avatar de esa persona. Bueno, esto no es ciencia ficción, esto es algo que hemos hecho profusamente en el laboratorio, este fue uno de los primeros que hicimos, este es Patty. Patty es una persona con albinismo, tiene una mutación en este gen, SLC45A2, le falta una C solamente, una C, por eso es una persona con albinismo oculocutáneo tipo 4, hemos hecho su correspondiente ratón. Pero no os lo voy a contar yo, os lo va a contar Patty en un par de minutos. Si bajamos un poco las luces. No me siento enferma, no estoy enferma, no me medico por ser albina, ni es algo degenerativo, es una condición genética. Yo he nacido así. Me falta pigmentación y melanina, y en los ojos no tengo una cosa que se llama fobia, que es lo que a un ojo normal le permite enfocar y no dejar que entre la luz que no debería. Entonces, yo al no tener fobia nunca voy a enfocar bien, por eso también tengo el movimiento de los ojos, el nistagmus, y dejo entrar toda la luz del mundo, que de ahí la fotofobia. Pero es verdad que aún teniendo todo esto, no impide que tenga una vida completamente normal. Hoy he venido al Centro Nacional de Biotecnología a conocer a mi ratón Avatar, que suena un poco ahí abstracto a mí cuando me lo dijeron, me imaginé la película, lo típico, pero me explicaron que era un ratón que justamente tiene pues mi tipo de albinismo, OCA4, que es el mío, y mi misma mutación. Entonces, pues bueno, la verdad es que estoy nerviosa, la verdad, estaba bastante nerviosa, pero me hace ilusión, ¿no? Porque realmente es como que de alguna manera estás conectada, ¿no? Con esos ratoncitos que comparten tu misma cara genética. Fíjate que cada uno de los ratones están en estas jaulitas. Lo que hemos hecho, cuando este ratoncito era un embrión, le hemos microinyectado estas herramientas que han ido directas al gen OCA4, que es un gen que se llama SLC45A2, muy raro, pero han ido directas a ese gen y han cortado muy cerca de donde tú tienes esa modificación.
no es otra cosa que es una de las 4 letras, una de las 3.000 millones de letras que tiene el genoma de ratón y que tenemos nosotros, pues falta. Entonces a este ratón le falta exactamente la misma C que te falta a ti. Entonces por eso decimos que este es un ratón que tiene tu misma mutación y por eso es tu avatar. Claro, pero ¿por qué los abuelos tienen granates y yo no? Bueno, porque es un tema de acumulación de melanina. Pero ves, son... ¡Ay, y me ha mordido! Bueno, ¿ves? Te dije que los que trabajamos con ratones o nos han mordido o nos van a morder. Bueno, efectivamente, con los ratones lo que podemos hacer nosotros es, estos ratones avatar, y recuperamos la luz, es validar tratamientos, moléculas, fármacos, podemos validar eficacia y toxicidad en esos ratones que tienen las mismas mutaciones antes de administrarse a los pacientes. En modelos preclínicos en ratones esto ha evolucionado mucho y ya estamos utilizando estos vehículos, estos son virus que se llaman adenoasociados, que llevan estas herramientas de corte y confección, estas tijeras programables a las diferentes células. Alguien dirá, pero si esto es tan fabuloso, ¿por qué no puedo yo ir al CHUS y que fijen mi mutación y me corrijan mi mutación? Bueno, hasta ahora os he contado, digamos, los titulares, ¿no? Hay que leer la letra pequeña del contrato. La letra pequeña del contrato es que la mayoría de nuestros ratones son así. Yo trabajo en genes de pigmentación, este ratón tendría que estar uniformemente pigmentado, pero no lo está, porque no todas las células se han recuperado adecuadamente. El cortar es fantástico, estamos aprovechando una herramienta de corte de las bacterias, pero el pegado ya no viene de las bacterias, el pegado viene de nuestras células, de nuestras herramientas de reparación, que no tienen ni la misma precisión y además no tienen memoria. Cada vez que intentan reparar un corte, pues lo hacen de una forma diversa. Esto es algo así como pensar en una colcha de patchwork de la que usamos en invierno, que cada cuadradito tiene pues un origen distinto, ¿no? Cual estos animales que se llaman mosaicos, pues yo los puedo trabajar tranquilamente en el laboratorio porque, bueno, pues imaginaros, pues en uno de cada 20 pues me va a salir un ratón, yo selecciono el que me interesa, descarto los otros 19, pero esto ¿cómo lo hago yo con pacientes? ¿Esto es lícito hacerlo con pacientes, trasladar este riesgo, esta incertidumbre? Probablemente no. Por eso todos saltamos de nuestras sillas a finales de noviembre, cuando este señor se saltó 20 pueblos y unas cuantas líneas rojas y trasladó este riesgo, esta incertidumbre, para editar embriones humanos, algo que se puede hacer aquí en España también. Nuestra ley de reproducción humana asistida lo permite, siempre y cuando no se implanten. Este les implantó. La gestación progresó y nacieron, como sabemos, esas niñas gemelas. Ahora quiero que penséis en el ratón que os acabo de enseñar a manchas. Las niñas estas son niñas mosaicos, son niñas que tienen diferentes componentes genéticos en sus células. Por eso, el CRISPR en embriones no es solamente imprudente, ahora ya sabéis por qué, ilegal, en nuestro país es ilegal, tenemos una firma del Convenio de Asturias que nos lo impide, y es innecesario. Podemos aplicar tecnologías de diagnóstico genético preimplantacional de las clínicas de infertilidad para usarlos, ¿no? Otra cosa es aplicarlo en terapia somática, esto sí que es legal, ¿no? O bien le damos las CRISPRs al paciente o sacamos células del paciente y estas células fuera del paciente pues las editamos, podemos seleccionarla y retornarlos. Hay diferentes ya pues ensayos clínicos, Eduardo nos hablaba al principio de Naucas de inmunoterapia, la eliminación de un gen que controla el sistema inmune PD1 se hace habitualmente con sistemas CRISPR, pero también hay otros problemas que nos hemos ido encontrando y uno de ellos es el problema que nos demostró Matt Porteous, ¿no? Matt Porteous descubrió una cosa que cuando te la cuentan dices, ¿y esto por qué no se me ocurrió a mí? No se le ocurrió a nadie, se le ocurrió a Matt Porteous en Stanford, ¿no? Estamos usando las herramientas de unas bacterias, no os he dicho el nombre. Estas bacterias son Streptococcus piógenes y Staphylococcus aureus. ¿Quién ha tenido alguna vez algún mal de oído, un mal de garganta, otitis o laringitis? Que levantad la mano. Todos hemos tenido alguna vez. ¿Sabéis quién causa la otitis, la laringitis? Piógenes. ¿Quién no se le ha infectado un punto cuando nos han cosido en un hospital o nos han quitado una pieza dental? Este es aureus, las infecciones nosocomiales, ¿no? Con lo cual él pensó, vamos a usar unas herramientas que vienen de unas bacterias que es posible que nuestro sistema inmunitario ya las conozca. Y estaba en lo cierto. Con lo cual, fijaros, él dijo, cuidado, paren máquinas, paremos las rotativas.
Vamos a usar unas herramientas que es posible que provoquen una reacción de alergia. Y es posible que nos carguemos al paciente que vamos a tratar de un choque anafiláctico. Imaginaros lo que hubiera sido si la primera vez que se trata a un paciente se nos muere el paciente. Esto es la acabose de la revolución CRISPR, ¿no? Entonces, Matt Porteous no solamente se dio cuenta del problema, sino que también nos dio la solución. Nos dio la solución y nos dijo, bueno, podemos combinar esa terapia con las drogas que se le damos a los pacientes a los cuales hemos trasplantado un órgano, que les bajamos su sistema inmune. Esto es una opción. Hace unas semanas a alguien se le ocurrió podar a la nucleasa y eliminar los dominios que son inmunogénicos para que el sistema inmune no lo vea. Pero podemos hacer una cosa más interesante, creo yo. Podemos coger el teléfono y llamar a Francis. Porque será por bacterias, será por arqueas, hay millones de ellas. Claro que hubiera sido infinitamente mejor utilizar las bacterias que ya conocemos, pero resulta que no van a ser así. Vamos a tener que arremangarnos y bajar. O podemos usar otro tipo de variantes en las cuales le eliminamos la capacidad de cortar a esta nucleasa. ¿Y para qué sirven unas tijeras que no cortan? Bueno, unas tijeras pueden no cortar, pero marcan una posición en el genoma y en esa posición podemos hacer que una C químicamente pase a una T o una A a una G, algo así como un típex molecular. Borro la letra y esto tiene muchísimo potencial, pero no está exento de problemas. En cualquier caso, esto es una revolución que ha venido para quedarse. Yo suelo decir que los CRISPR no solamente han venido para quedarse, solamente hay dos tipos de laboratorios. Aquellos que ya usamos CRISPR y los que van a usar CRISPR, porque esto es una herramienta que realmente va a impactar en muchísimos campos. Y solamente para terminar muy rápidamente, porque estoy casi fuera de tiempo, os voy a explicar 3 o 4 cosillas para que veáis que esto, más allá de la biomedicina, es muy importante. Por ejemplo, en desarrollar sistemas para controlar estas enfermedades como el síndrome respiratorio reproductor que afecta a los cerdos y que provoca pérdidas en el sector porcino de millones de euros. Este virus entra por un receptor, si inactivamos el receptor, el virus ya no entra y los cerdos son resistentes. O un trigo que se ha hecho en Córdoba. No se ha hecho en Boston ni en San Diego, se ha hecho en Córdoba, en un centro del CSIC, eliminando una serie de genes de gliadinas, y es un trigo que acaba teniendo un menor contenido en gluten, con lo cual es útil para las personas que tienen una enfermedad celíaca. O, por ejemplo, la utilización de estas herramientas CRISPR para limitar o reducir las poblaciones de mosquitos que transfieren una cantidad de enfermedades infecciosas. Muerto el perro, se acabó la rabia. Si nos cargamos el mosquito, estaremos luchando eficazmente contra todas estas cosas. O incluso convertirlas en herramientas de diagnóstico, como si fuera un predictor, utilizar CRISPR para detectar mutaciones o detectar la presencia de virus del SIDA, por ejemplo. O incluso detectar un antídoto para uno de los animales más peligrosos del planeta. Esto se publicó hace unas semanas. Esta medusa, una medusa, la avispa de mar, una medusa cúbica, en sus tentáculos tiene suficiente veneno para matar en minutos más de 60 personas, ¿no? ¿Cómo descubrimos el antídoto? Le damos este antídoto a células a las cuales con CRISPR hemos inactivado en cada una de las células un gen, los 20.000 genes que tenemos, y buscamos cuáles son las células que resisten al antídoto, lo cual nos da pie a desarrollar el correspondiente antídoto. Es una cosa absolutamente fantástica, elegantísima. O incluso lo que nos comemos. Aquí tenemos los pimientos de Padrón, pero aquí tenemos, fijaros, estas guindillas que pican debido a la capsaicina, pero el tomate no pica. Las guindillas cuesta mucho de crecer, creedme, los tomates es muy sencillo. Hay quien se le ha ocurrido reactivar los genes de la ruta de síntesis de las capsaicinas, que también están en el tomate pero que no funcionan, mediante CRISPR reactivarlos para generar tomates picantes, ¿no? Esto puede tener alguna utilidad, ¿no? Pero lo que ya tengo un poquito más complicado de saber si tiene utilidad o no es este experimento, ¿no? Este es mi último experimento que os contaré. Este experimento se le ocurrió a George Church. George Church es uno de los visionarios de nuestra época. Se nos murió Steve Jobs, tenemos a George Church en Harvard, en Boston. George Church se ha propuesto resucitar, él dice desextinguir, revitalizar el mamut lanudo, y para ello está partiendo del genoma del elefante asiático. Hay que quitar muchos genes, hay que añadir otros tantos, hay que regular otros tantos, es una tarea pues inmensa, ¿no? Y alguien se puede preguntar, ¿y esto para qué sirve? Pues no lo sé. Probablemente esta no sea la pregunta. Fijaros que Francis Mojica, cuando empezó hace
muchos años a investigar por qué esas arqueas lograban sobrevivir en estas lagunas, en estas salinas de Santa Pola, no tenían idea de a dónde le llevarían estos resultados. Esto es la belleza de la investigación básica. Una investigación que lo único que pretende es satisfacer la curiosidad, intentar entender mejor el mundo, el entorno que nos rodea. Y 26 años después, aquí estamos en Coruña, editando genes, recortándolos, pegándolos y coloreándolos. Moitas grazas.